Dios les bendiga, muy buenas noches. Y quiero invitarlo rápidamente a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y yo creo que todos en algún momento hemos leído este versículo. A muchos de nosotros nos lo han enseñado, pues es uno de los primeros versículos que hemos aprendido en la iglesia. Y me encanta este versículo, aunque muchas veces de tanto saberlo, a veces como que le perdemos el sentido, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y este versículo dice, y lo vamos a leer todos juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he titulado esta pequeña prédica o esta reflexión en esta noche es En Victoria. Y me encanta este versículo y el día de ayer o anoche que estaba estudiando esta palabra, este versículo se me venía a la mente. ¿Y cuántos de nosotros hemos aplicado este versículo en nuestras vidas? La Biblia dice, y lo voy a poner a repetir muchas veces en esta noche: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si yo quiero vivir una vida en victoria, tengo que entender que necesito de Cristo, y Él es el único que me va a dar a mí el poder para avanzar, la fuerza que necesito para avanzar. Entonces hoy vamos a repetir muchas veces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos escuchado este versículo por todo el mundo. Hemos escuchado en muchas prédicas, como les decía, desde niños estamos escuchando este versículo. Hemos visto quizás muchas predicaciones acerca de este versículo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando vivimos situaciones difíciles, parece que se nos olvidó. Parece que no lo recordamos. Y es tan sencillo, es tan sencillo. Yo llevo más o menos más de 30 años en la vida cristiana, mucho más, casi 40 años en la vida cristiana. Y en uno de los primeros versículos que me enseñaron cuando estaba muy niña en la escuela dominical era: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada vez que tenía que presentar algo en el colegio, en la escuela, lo primero que me repetían o me decían los líderes: Nana, recuerde que todo lo puede en Cristo que la fortalece. Entonces yo me iba a presentar aquellos exámenes, me iba a presentar todas aquellas cosas que tenía que enfrentar con ese versículo en la mente de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta el escritor de este versículo, que fue el apóstol Pablo. La vida de Pablo es una vida que impacta. La vida de Pablo es extraordinaria, porque no encuentro otro hombre en la Biblia con la capacidad de Pablo de alegrarse cuando está sufriendo por Cristo. Pues yo estoy sufriendo y yo no me alegro por el sufrimiento. ¿Quién se alegra por el sufrimiento? Levante la mano. Pero ¿sabe usted que Pablo se alegraba cuando sufría? Pablo se alegraba cuando lo metían en la cárcel por predicar el evangelio. Pablo se alegraba cuando lo azotaban, cuando lo lastimaban por predicar a Cristo. Yo no entiendo, o mejor sí entiendo, cómo fue de espectacular ese encuentro que tuvo Pablo con Cristo cuando el Señor lo tumba a él de un caballo, cuando iba a matar a los cristianos, cómo el Señor se encuentra con él y lo tira de aquel caballo. Fue tan impactante el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Cristo, que lo marcó para toda la vida, hasta el punto de entregar su vida y no importarle ser encarcelado, no importarle entregar su vida por causa de Cristo. Tan impactante sería ese encuentro que él tuvo, que le dio a él la capacidad de darlo todo por amor a Cristo. Por eso el apóstol Pablo me impacta, porque estamos hoy en una sociedad donde no queremos más, donde todo lo queremos abandonar, donde esta vida es muy dura, donde no, pues todo se acabó, no quiero seguir, donde bajamos las manos tan fácilmente, donde nos es tan fácil de abandonar las cosas, donde no queremos, o mejor, cero sufrimiento. Pero el apóstol Pablo está en Roma, en una cárcel, y le está escribiendo a la iglesia de Filipenses, les está diciendo lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Cómo es que yo en una cárcel? Y las cárceles de aquel tiempo que no, nada de comparación con las de ahora. Y él en aquella cárcel, ¿cómo es que manda a animar a una iglesia? Y si usted empieza a leer la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 4, habla y empieza a decir: alegraos en el Señor siempre, o regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y está en la cárcel. ¿Cómo hago yo para alegrarme en los momentos difíciles? ¿Cómo hago yo para estar feliz cuando la situación está tan dura? ¿Cómo hago yo? Y cuando uno empieza a leer ese capítulo de Filipenses capítulo 4, él empieza a decir: hombre, si usted está angustiado, usted está preocupado, si usted tiene alguna situación difícil, ore, presente sus peticiones delante de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Le va a traer paz, y le va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Siga orando, y lo que va a hacer el Señor es traerle o cuidarle su mente y su corazón. Y más adelante empieza a hablar ahí mismo en esa carta de los Filipenses: por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, acciones de gracia. Después empieza a decir, como les decía ahorita: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que yo en una cárcel donde estoy encerrado injustamente, donde quizás me han golpeado, donde me han dicho: cállese loco, no hable más de su Jesús, no nos interesa su Jesús, y escribo una carta mandando a animar a otros? Eso es de locos. Pero ¿quién es este hombre? Y más adelante, ahí en el capítulo 4 versículo 13, empieza a decirles a todos en aquella carta: tranquilos, todo lo puedo en ¿quién? No en mis fuerzas, todo lo puedo, no en mi dinero, no en mi posición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué locura! Por eso nosotros hemos creído en la locura de la predicación. En otra carta lo dice Pablo: hemos creído en la locura de la predicación, porque esto es de locos. Esto es de locos. Cuando Pablo escribió esta carta estaba en Roma, pero sabe que para Pablo Cristo era más que suficiente. Qué rico que Dios pueda ser tan suficiente para mí que no me tenga que preocupar de las circunstancias y situaciones que estoy viviendo. Para Pablo Cristo era suficiente. No vemos a un Pablo amargado, no vemos a un Pablo quejándose, no vemos a un Pablo diciendo: aquí, hasta aquí sigo a Cristo, no voy más, esto es muy duro, la vida es muy dura, la gente es desagradecida, nadie me quiere. Veo a un Pablo animando a la gente a seguir a Cristo a pesar de las situaciones difíciles que le está atravesando, y esto lo llevaba a él a vivir una vida en victoria, porque la victoria es no tener éxito en todo. Porque creemos que victoria es solamente cuando tenemos éxito en todo y ganamos todo. Victoria es cuando nos podemos levantar de cada momento difícil y avanzar. Por eso la Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Señor. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Eso es victoria: poder superar, poder avanzar, poder creer que en nosotros está el poder, y valga la redundancia, de Dios para permanecer. Eso me gusta de Pablo, que la cárcel, esas 4 paredes, o mejor, ese hierro que lo separaba a él de la libertad, no le impidió seguir testificando y hablando de un Dios que es real. Me encanta eso de Pablo. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe usted que no vamos a poder hacer frente a las situaciones de la vida si no tenemos a un Cristo que nos fortalece? Porque el Señor es el que nos da el poder y la fuerza para permanecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y repítalo. ¿Sabe? Porque a medida que nosotros hablamos la palabra de Dios cobra vida en nosotros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a avanzar si no tenemos una palabra, un piso en el cual caminar?
Por eso repítalo y por eso insistimos tanto. Lea la Biblia, repita la Biblia, declare la palabra, porque la palabra es la que nos da a nosotros ese ánimo, ese aliento de vida para avanzar en la vida cristiana. Y cuando miraba el versículo y este propio versículo, todo encontramos que ese mismo versículo tiene el secreto que nosotros necesitamos y dice todo. La pregunta es ¿cuánto? Ahí dice todo, y todo es todo. No me está diciendo la mitad, no me está diciendo un poquito, no me está diciendo un 10%, no me está diciendo un 1%, me está diciendo todo, y todo es todo. ¿Qué es el todo suyo? ¿Un problema económico, un problema familiar? ¿Cuál es el todo suyo? ¿Que está enfermo? ¿Cuál es el todo? ¿Cuál es el todo? Aquí dice todo, todo lo puedo. ¿Pero en dónde y en quién? En Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece, y está hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios que se ha comprometido a estar con cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que Dios tiene más confianza en nosotros que nosotros mismos? De nosotros. El Señor sigue confiando en nosotros. El Señor nos sigue dando oportunidades. Y cuando viene alguien que nos ha fallado, nosotros a veces le decimos: no, mijito, no le doy más oportunidades. Usted ya me falló, usted no sirve. Pero con Dios no. Él es un Dios que sigue confiando en nosotros. Y quiero invitarlos por favor a que miremos allí Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y el versículo 28 al 31 me está hablando de quién es Dios. Y empieza aquí a decir el profeta: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿Cómo es nuestro Dios? Eterno. No tiene principio ni fin. Dios no se acaba. Dios no se desgasta. Dios permanece para siempre. ¿Cómo es su Dios? ¿Cómo es mi Dios? Eterno. No se acaba, permanece para siempre. Si usted no conocía a Dios, le presento quién es nuestro Dios. Es un Dios que eterno, que no se acaba, que permanece para siempre. Dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Nuestro Dios no solamente es eterno, nuestro Dios es poderoso, tiene el poder para crear, tiene el poder para hacer cosas nuevas. Si creó los confines de la tierra, ¿será que no va a poder ayudarnos a nosotros en la situación que estamos viviendo? Amén, gracias por ese amén. Es un Dios creador, es un Dios que puede hacer cosas nuevas, es un Dios que puede cambiar, que puede transformar cualquier situación. Pero dice: no desfallece. Yo me canso y cuando predico llego a la casa y me quiero acostar. Pero sabe que mi Dios no se cansa, mi Dios no desfallece, mi Dios no se rinde. Aquí les estoy mostrando a un Dios que es eterno, que es creador, que no desfallece, que no se fatiga, que no se cansa, que su entendimiento no hay quien lo alcance, que todo lo conoce. Le conoce a usted, me conoce a mí, conoce mi situación, conoce los problemas más profundos, las situaciones más terribles. Él las conoce porque Él es un Dios que todo lo conoce. Ese es nuestro Dios. Es un Dios eterno, es un Dios creador, es un Dios que no se cansa ni se acaba, pero es un Dios que todo lo sabe. Ese es el Dios del que nos está hablando Pablo. Ese es el Dios del que está diciendo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un Dios real. Y sigue diciendo el versículo 29: Él da esfuerzo al cansado. ¿Alguno está hoy cansado? Levante su mano. ¿Sabe usted que hoy el Señor está dispuesto a darle esfuerzo, a renovar sus fuerzas? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Levante su mano conmigo: Señor Jesús, y repita: Señor Jesús, hoy necesito de tu fuerza.
Hoy necesito, Señor, que multipliques mis fuerzas y quites todo cansancio, toda fatiga, todo dolor, porque tu palabra dice que tú das ¿qué? Esfuerzo. Y hoy recibo nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Hoy recibo nuevas fuerzas para avanzar. Hoy recibo nuevas fuerzas para permanecer. Hoy recibo nuevas fuerzas en ti, Señor. Ese es el Dios del cual predica Pablo. Ese es el Dios. Y mire lo que dice el versículo 30. Los muchachos, ¿cuántos muchachos hay aquí? Levanten su mano. ¿Sabe que para los muchachos también hay? Por allá hay unos muchachos de más de 50 que quieren levantar la mano. Pero también los recibimos. Y dice, los muchachos también se fatigan y se cansan. Pero los jóvenes a veces flaquean y también caen. ¿Quién no ha caído? ¿Quién no ha flaqueado? Pero ¿sabe lo que dice el versículo 31? Pero los que esperan, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Ahí no dice ni al esposo ni a la esposa, ni al noviecito ni a la noviecita, ni al trabajo, no. Los que esperan, ¿a quién? A Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios del cual Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien que es real, alguien que sí es capaz de hacer algo por nosotros, alguien que sí piensa y sabe cuáles son nuestras necesidades y nos ayuda, nos levanta, nos sostiene, nos quita todo cansancio, nos da esperanza, nos ayuda a sostenernos. Ese es el Dios que hoy estamos predicando, y ese es el Dios el cual Pablo está diciendo: tranquilos, filipenses, no se angustien porque yo estoy en la cárcel. ¿Saben algo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquí voy a permanecer y aquí voy a avanzar, y las situaciones adversas no me van a detener a mí en mi vida cristiana, porque mi Dios es eterno, mi Dios es real, mi Dios es verdadero, mi Dios no es un muñeco que se cae y se quiebra, mi Dios es real, mi Dios es poderoso, mi Dios es creador, mi Dios todo lo puede. Ese es nuestro Dios y me emociono hablando de Él. ¿Sabe que una de las cosas que reconocía el apóstol Pablo es que su confianza no estaba en él mismo, porque no era en su poder? Y nuestra vida cristiana no es en nuestro poder ni en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. En Él, por Él y para Él es que estamos nosotros aquí. Es en Él, es en Él, en Él, en Él, en su poder. ¿Sabía usted que aunque Pablo estaba en un mundo natural, todos estamos en un mundo natural, cierto? Todavía no levitamos ni caminamos 10 centímetros sobre el piso. ¿Cuál era el mundo natural de Pablo en ese momento? La prisión. Estaba en la prisión. Pero a pesar de que él estaba en un mundo natural, también vivía en un mundo espiritual, donde podía creer en las promesas de Dios, donde podía creer que Dios tiene el poder para ayudarlo. Yo no sé en qué mundo natural hoy está usted viviendo, cuál es su situación, pero hoy lo quiero llevar a un mundo espiritual. Y es creer que Dios hoy puede tomar el control de cada situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor, en su perfecta voluntad, nos dejó a nosotros un regalo muy bonito, y es el poder del Espíritu Santo. Él nos dejó al mejor. Jesús dijo: yo me tengo que ir de aquí de la tierra, pero tranquilos, si yo me voy no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador. ¿Qué es un consolador? Un ayudador. ¿Qué es un consolador? Alguien en el cual me puedo apoyar, alguien que me va a animar a avanzar, alguien que no me va a dejar caer, alguien que me va a levantar si llego a caer. Recuerde que los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Él nos dejó un consolador. Él nos dejó a alguien que iba a ser ese poder que nosotros necesitamos para poder enfrentar las situaciones de la vida. Por eso Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sobre cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. En el momento en que recibimos, usted sabe que todo en la vida cristiana empieza con la salvación. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, vino alguien, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para sostenernos, para guiarnos, para ayudarnos. Es esa voz que muchos dicen es conciencia. ¿Cuál conciencia? Porque hay unas conciencias más negras. Pero es esa voz que nos está diciendo: ojo, por ahí no es. Ojo, que eso es pecado, no lo haga. Es esa voz interna que dentro de nosotros no nos deja pecar. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en él estaba el poder del Espíritu Santo para sostenerlo. En cada uno de nosotros hay un poder, y es el poder del Espíritu Santo, que viene a ayudarnos, que viene a sostenernos, que viene a decirnos: no los voy a dejar caer, no los voy a dejar solos, aquí estoy para ayudarlos. Y es el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a avanzar, nos da el poder para vencer, nos da el poder para resistir, pero nos da el poder para permanecer. Escuche lo que nos da el Espíritu Santo: nos da el poder para avanzar, el poder para vencer, el poder para resistir, pero también el poder para permanecer, porque es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo podía decir, aún en la cárcel: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aunque estoy aquí en la cárcel, no estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo para sostenerme. El Espíritu Santo está conmigo, dándome el poder, dándome la resistencia, sosteniéndome, guiándome, fortaleciéndome. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7? Y quiero regalarles segunda de Timoteo 1:7. Y segunda de Timoteo dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuál espíritu tenemos nosotros? El espíritu de temor o de cobardía, o la cobardía también son un espíritu, pero son aquellos que nos detienen y no nos dejan avanzar. Pero sabe que el apóstol dice allí en segunda de Timoteo 1:7: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál espíritu tenemos nosotros? El espíritu de poder, el espíritu de amor y de dominio propio. Si en mí está el Espíritu Santo de Dios, yo no voy a ser cobarde. Va a haber en mí poder para avanzar, va a haber en mí poder para resistir la tentación, va a haber en mí poder para permanecer, pero también su amor va a ser derramado en mi vida de una manera sobrenatural. Pero también el Señor nos va a dar el don del dominio propio. En estos días oraba por alguien y el Señor me ponía a decirle eso: Señor, te pido el don del dominio propio, porque si yo tengo al Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de poder, voy a tener la fuerza y la voluntad para hacer la voluntad de Dios, y valga la redundancia. Segunda de Timoteo 1:7, repita conmigo: no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repita conmigo: no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A mí no me controla la cobardía, a mí no me controla el miedo, a mí me controla el Espíritu Santo de Dios, que es poder, poder. Y la gente nos dice muchas veces: pero ¿y usted de dónde saca tanta fe? Pero ¿y usted cómo hace para permanecer en esta situación? Porque en mí hay un espíritu, y es el Espíritu Santo, que es el espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio
propio. Pero ¿cómo hace usted para no hacer muchas veces lo indebido? Porque yo tengo un espíritu que me da el poder y el dominio propio para permanecer. Por eso cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está hablando de la capacidad que Jesucristo le da a cada creyente para salir victorioso en cualquier situación de la vida. ¿Cuál es la capacidad que nos da el Espíritu Santo? La capacidad de salir victoriosos en cualquier situación de la vida. Habla también de la capacidad de manifestar el carácter del cristiano en cualquier situación. ¿Cómo conoce usted a un cristiano? Cuando está viviendo momentos difíciles. Porque muchos en momentos difíciles toman la decisión de no ir más. Esto se acaba. Pero en momentos difíciles es donde podemos decir: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. El mismo Jesús vivió momentos difíciles. ¿Y en quién se fortalecía Jesús? En la oración. ¿En qué se fortalecía Jesús? Cuando iba y oraba al Padre. Y en algún momento decía: Padre, esta situación está muy dura. No quiero vivir esta situación, pero no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la tuya. Dame la fuerza, dame la fortaleza para hacer tu voluntad. Y el mismo Jesús, aunque le era duro lo que tenía que enfrentar, que era la cruz, lo hizo con la frente en alto, sabiendo que tenía alguien que le daba el poder para hacerlo. Y por esa cruz que él fue y vivió, y por esa muerte que él vivió, y por esa resurrección que él vivió, hoy nosotros tenemos la salvación. Por eso, hermanos míos, les digo una cosa en esta noche: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y este no es un mensaje motivacional, no, esto es fe para creer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios está con nosotros, vamos a poder salir adelante. Cristo es nuestra fuente inagotable de poder y es nuestra responsabilidad. Si sabemos que Él es nuestra fuente inagotable de poder, nuestra responsabilidad es cultivar una relación más estrecha y profunda con Él a través de la oración y de la palabra. Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque era un hombre de oración, era un hombre de palabra. Pero la prisión a él no lo pudo callar para testificar del poder de Dios. Ninguna situación hoy a nosotros nos puede callar para testificar del poder de Dios. Así que los invito en esta noche a que se ponga allí en pie y allí desde su casa vamos a levantar nuestras manos. Recordemos que tenemos un Dios eterno, un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios que no se cansa, un Dios que no se acaba. Tenemos un Dios que da esfuerzo, que multiplica las fuerzas, que da esperanza. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y si tenemos un Dios que todo lo puede, nos da la confianza a cada uno de nosotros de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levante sus manos y ponga cada situación hoy. Cada situación. A veces hay situaciones en las cuales nos sentimos tan impotentes, donde decimos: Señor, si tú no metes tu mano, no sé qué voy a hacer. Señor, si tú no vienes a obrar, no sé qué voy a hacer. Pero hoy venimos, Señor, así como enseña Pablo a los filipenses en aquella carta. Y cuando él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dijo ni tirado al piso, no lo dijo ni angustiado, no. Él lo dijo con fe, porque es verdad. Y él les decía: he podido soportar esta prisión y este encierro porque tengo un Dios que todo lo puede y me fortalece. Señor, hoy pongo cada situación, cada necesidad, cada conflicto, cada problema, cada enfermedad, cada situación que hoy estamos viviendo. Hoy la llevamos delante de tu presencia, Señor. Y hoy venimos al correcto, a Jesucristo, al que tiene todo el poder para ayudarnos, al que tiene todo el poder para sostenernos, al que tiene todo el poder para quitar todo miedo, toda cobardía, toda angustia.
Hoy venimos a Jesucristo porque podemos declarar, como decía el apóstol Pablo, hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy acallo todas esas voces que vienen a mis oídos a decirme: no soy capaz, me voy a morir, no puede, dese por vencido. Hoy acallamos todas esas voces que nos dicen: usted no va a poder, usted es un fracaso. Hoy las acallamos y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy ponemos nuestra fe en el fiel y en el verdadero. Hoy ponemos nuestra fe en aquel que es poderoso para sostenernos y ayudarnos. Hoy te damos muchas gracias, Señor, en esta hora de la noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.